una de las grandísimas aportaciones ha sido el concepto de fortalezas. Pues cuando vemos el perfil Forte tenemos como 3 espacios. Una de las cosas que me caracterizan mucho, otro de las cosas que me hacen fluir un montón y me hacen sentirme muy bien, y otro como de aquello que se me da un poco peor hacer. No se trata de quitar lo malo, se trata de que lo malo ya de por sí lo traemos con mucha frecuencia en nuestro pensamiento y en nuestras emociones. Entonces, si podemos equilibrar y generar lo que se llama un balance afectivo utilizando ejercicios que me ayuden a potenciar emociones más positivas, yo al final voy a tener una percepción de mi día más equilibrada. Necesitamos estar en formación constante y conocer de muchísimas otras disciplinas, ¿no? y personas que han ido incorporando aprendizajes a la psicología. La resiliencia al final es un mecanismo que tenemos todos, que se puede activar o no, ¿no? Dependiendo de cómo nos encontremos, pero es la capacidad que una persona tiene de poder aprender de una experiencia difícil. Estamos en un proceso de cambio y aprendizaje, yo creo. Aprender a relacionarnos, ¿no? De forma saludable. Así es. Con la tecnología. Lo que nos preocupa, un podcast de Argal presentado por Silvia Congost para ocuparnos de lo que preocupa a la sociedad. Hoy, con Practica la Psicología Positiva, la ciencia de la alegría. Psicología positiva aplicada. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Lo que nos preocupa. Este espacio para profundizar en el crecimiento personal tan interesante. Hoy me acompaña una persona a la que admiro muchísimo. Ella es psicóloga, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, tiene más de 18 años de experiencia, mucha sabiduría con la que nos va a aportar muchísima luz y además ha creado el método Forte, que en unos minutos nos va a explicar en qué consiste. Dafne Cataluña, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de estar aquí este ratito contigo, pues divulgando un poco lo que es la positiva y aportando herramientas e ideas para las personas que quieren pues un poco mejorar su calidad de vida, ¿no? Que no es poco y hace mucha falta. Sí. Si te parece, empezamos por el principio. Ayúdanos a entender, para aquellos que no estén dentro de este mundo, qué es la psicología positiva concretamente y sobre todo en qué se diferencia con las otras áreas de la psicología. Pues así como hay una definición que a mí me encanta porque es súper corta y directa y dice para mí las 2 partes esenciales de la positiva y es la de que es el estudio científico del funcionamiento humano óptimo, ¿vale? La parte de estudio científico viene a decir que, como pertenece a la psicología, dota a todas esas herramientas de un aval científico, ¿vale? De un sostén científico. Y luego también se focaliza en algo que no se ha focalizado mucho en la psicología hasta que surgió este enfoque y es en aquello que sí que está funcionando o sí que va bien en la persona para potenciarlo y que desde ahí la persona pueda mejorar, ¿no? Hasta ahora la psicología, como tú bien sabes, por llamarla de otra manera tradicional, pues se fijaba más en el malestar psicológico, en el síntoma, en las debilidades, ¿no? Pues en aquello que la persona quería y no tenía. Y eso hacía que la persona al final pues, se sintiera incluso peor, ¿no? o más débil, porque estaba todo el rato intentando encontrar cosas que realmente no se le daban del todo bien. Y la positiva lo que ha hecho ahí ha sido generar un cambio de enfoque, un cambio de mirada. Muy bien. ¿Y de qué manera se hace? Danos estrategias o una parte más práctica de qué podemos hacer o a qué te refieres cuando hablamos de intentar buscar esa forma de estar mejor. Pues mira, hay ejercicios para mí súper sencillos, pero muy potentes, ¿no? Dentro de la psicología positiva y que para mí es además uno de los grandes valores, porque no hacen falta cosas complejísimas para generar cambios importantes. Sí. Y la psicología positiva, por ejemplo, una de las grandísimas aportaciones ha sido el concepto de fortalezas, ¿vale? De cuáles son los recursos que tú tienes, aquellas cosas que se te dan bien hacer de forma natural y que cuando las pones en marcha es como que te energiza, ¿no? Como que te llena de vitalidad y que además, como es algo que te gusta y se te da bien, pues fomenta tu autoestima también, ¿no? Y tu percepción de que estás haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, pues las fortalezas no siempre es fácil identificarlas y cazarlas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, una de las prácticas que hacemos mucho dentro de la positiva es que, esto cuando enseñamos, por ejemplo, a profesionales, ¿vale? Pues antes de tener un encuentro, una sesión con una persona o con un paciente, lo que hacemos es
coger su perfil de fortalezas, sus 26 fortalezas desde el método Forte, desde la clasificación Forte, y tener como el mapa muy, muy, muy presente para todo aquello que nos vaya contando de la semana, de lo que le vaya ocurriendo, lo vayamos enlazando con esas cosas que se le da bien para que podamos ir dándole ideas o ejercicios concretos relacionados con esas cosas que se le da bien para ir potenciando emociones positivas, sentido vital, fluir, y no solamente ir recogiendo malestar para ir intentando trabajar desde ahí, sino devolviéndolo desde sus fortalezas personales. Eso es un sea, de alguna manera, si te entiendo, se trata de hacer más de aquello para lo que necesitamos poner en marcha nuestras fortalezas, ¿no? Sí. Utilizar esos talentos que cada uno tenemos. Mira, por ejemplo, muchas veces cuando vemos el perfil Forte tenemos como 3 espacios. Una de las cosas que me caracterizan mucho, otro de las cosas que me hacen fluir un montón y me hacen sentirme muy bien, y otro como de aquello que se me da un poco peor hacer. Pues lo que tiende a hacer la persona siempre es: yo quiero mejorar, pues imagínate, el manejo emocional, ¿vale? Que es algo que me cuesta un montón. O el humor, que no soy capaz de encontrarlo. O la honestidad, que me cuesta mucho pues ser franco y mostrarme como soy, porque es lo que tiene en azul, ¿no? Que sería el color de ese espacio. Pues el enfoque desde la positiva es, aunque la persona tenga ese impulso, ¿no? Y esa necesidad de querer mejorar las cosas que sienten ausencia, hacerlo siempre desde aquello que ya tenga, ¿no? Y es, bueno, venga, pues a lo mejor quieres trabajar la honestidad y mostrarte de forma más auténtica. Pues a lo mejor hay alguna fortaleza, como puede ser el humor, o como puede ser el legado, o como puede ser el carisma, que te pueden ayudar a poner ese objetivo en marcha y no estar todo el rato intentando ser honesto y como dándome contra una pared de cabeza todo el rato. ¿Y eso es en lo que se centra el método Forte? Que ahora sí, es un método que has creado, vosotros. Sí, de fortalezas. Y es como para encontrar cuáles son esas partes en las que tú eres más fuerte, ¿no? Y que debes potenciar. Eso es, porque las fortalezas incluso a veces puede pasarte que si las usas mucho te pueden llevar a problemas, que es la parte de arriba, ¿no? Tú imagínate que fueses una persona excesivamente honesta. Vale. Lo que te puede ocurrir es que si siempre todo lo que piensas lo dices, sin filtro, sin el filtro de la inteligencia emocional o social, puedes herir, ¿no? a las personas que tienes enfrente. Entonces, aunque sea una fortaleza, conceptualizada como una fortaleza, nos puede llevar a tener dificultades interpersonales o vernos en situaciones donde no nos encontramos cómodos. Entonces, es importante saber qué fortalezas se nos están yendo un poquito de las manos para poder equilibrarlas siempre a través de las que llamamos verdes, que son las fortalezas equilibradas. Entonces eso se trata como, es un poco adquirir hábitos en los que pongamos en marcha estas partes que son más fuertes en nosotros. Muchos ejercicios que ir poniendo en marcha. ¿Y qué ocurre en nuestro...? Porque a mí siempre me gusta entender la parte más científica que mencionabas ahora. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro para que nosotros, porque cuando ponemos en marcha estas partes entiendo que nos sentimos mejor, eso es lo que buscamos, como potenciar esas emociones positivas. ¿Qué cambios ocurren en nuestro cerebro cuando ponemos en marcha? Bárbara Fredrickson, por ejemplo, ha hecho muchos estudios donde ella, no me quiero poner muy académica, ¿vale? No, pero es muy interesante para ver un poco entenderlo. el fundamento. Hablaba del modelo de ampliación y construcción, que es un modelo que va como en espiral, y lo que nos dice es que cuando tú de repente estás utilizando una de tus fortalezas personales, imagínate que en ese caso pues es el amor, ¿no? Y estás ofreciendo cariño y recibiendo cariño, y empiezas a experimentar ese amor, esa emoción positiva lo que hace es que se asocia, genera un refuerzo positivo en tu cerebro y tu sistema lo que busca es repetir esa conducta. Cuando tú has conseguido en ese amor algo bueno, pues a lo mejor comunicación pues más cercana, no más afectiva, más profunda, has conseguido lo que buscabas, ¿no? En esa comunicación, esa emoción positiva que sirve como reforzador hace que tus habilidades de afrontamiento se expandan. De hecho, hay estudios que se han hecho donde incluso tu capacidad para ver tu campo visual se amplía. ¿No? Hicieron un estudio súper chulo con médicos donde les daban chucherías antes de ver a un paciente y los diagnósticos eran mejores. O sea, hay muchos estudios muy interesantes donde las emociones positivas y las fortalezas se ve cómo nos ayudan a desplegar nuestros recursos de una forma más eficiente. Entonces ahí cuando tú ya tienes esa experiencia, te atreves a hacer más cosas, ¿no? Y las haces con más confianza y entonces vas poco cada vez retándote más. Exacto. También hay muchos mitos, ¿no? Alrededor de la psicología positiva, ¿verdad? Sí, unos cuantos. ¿Cuál es el más común para intentar desmontar también a es que me han dicho de todo, ¿no? Pero me he encontrado en conferencias enormes y en sitios donde de repente te dicen, entonces la psicología positiva es todo happy y es como Mr. ausencia Wonderful. De emociones negativas, ¿no? Sí,
escuchado alguna y vez. todo bien, todo optimismo, y entonces el malestar le pegáis una patadita, Claro. ¿no? Y no existe. Pues trabajamos con personas, los psicólogos, ¿no? Y eso conlleva una visión holística donde está tanto la parte del bienestar como la parte del malestar psicológico, y ambas confluyen en muchas cosas. No las podemos jamás retirar, sería una negación, ¿no? Claro, Sería un mecanismo de defensa de la negación. No se trata de quitar lo malo, se trata de que lo malo ya de por sí lo traemos con mucha frecuencia en nuestro pensamiento y en nuestras emociones. Entonces, si podemos equilibrar y generar lo que se llama un balance afectivo, utilizando ejercicios que me ayuden a potenciar emociones más positivas, yo al final voy a tener una percepción de mi día más equilibrada. Porque si no hago el esfuerzo, mi mente por tendencia siempre se va a ir a lo malo que va a ocurrir o a lo malo que ha ocurrido. Claro. Es un mecanismo de defensa natural, claro. Entonces tiene que haber una conciencia de que esto requiere de un aprendizaje y de un esfuerzo por ponerlo en marcha, porque solo no se activa, ¿no? Y así es como genero ese balance. Y cuando viene una persona entonces con un problema, por si hay alguien que nos está escuchando y dice, a mí no sé si me iría bien este enfoque de positiva, depende de lo que esté sufriendo, si tiene un proceso depresivo, si tiene ansiedad, si tiene, pueden acudir a un experto en psicología positiva con cualquier tipo de dificultad, o no. Aquí es para pongo todo un el mundo. matiz, ¿vale? Pongo un matiz, porque normalmente los psicólogos, y tú esto me da un poco de cosa decirte ahí porque seguro que lo sabes, pero digo un poco para la audiencia, ¿vale? Sí. No sabemos solo de una cosa y no trabajamos solo desde un enfoque, desde una herramienta. Es como un médico que, a lo mejor un médico general que solamente pues, supiese de resfriados, pues no podría ayudar a la mayoría de sus pacientes. Entonces, necesitamos estar en formación constante y conocer de muchísimas otras disciplinas, ¿no? y personas que han ido incorporando aprendizajes a la psicología. Entonces, no conozco a ninguna persona que solo sepa de una especialidad. La psicología positiva al final es una evolución de la psicología humanista, viene de ahí, pero es difícil poder abordar una conversación con una persona solo desde ahí. Necesitamos muchas más herramientas. Entonces, se puede trabajar. De hecho, hay una nueva revolución dentro de la positiva que se llama Psicología Positiva 2.0, donde ya se están incluyendo muchos aspectos relacionados con la resiliencia, con el crecimiento postraumático, con haber experimentado un malestar psicológico intenso. Incluso yo estoy experimentando un poco ya, mezclando cosas de trauma, ¿no? Trauma complejo con psicología positiva. Es súper interesante. Y se pueden hacer cosas muy, 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 muy efectivas en la combinación del trabajo del malestar y la psicología positiva, así que sí. Has mencionado mi palabra clave, que es la resiliencia. Creo que es algo que es muy importante, en lo que siempre creo que con todos los invitados he querido profundizar. ¿Qué es la resiliencia y cómo la abordáis desde la positiva? Pues la resiliencia al final es un mecanismo que tenemos todos, que se puede activar o no, ¿no? Dependiendo de cómo nos encontremos, pero es la capacidad que una persona tiene de poder aprender de una experiencia difícil, ¿no? E incluso a veces salir algo fortalecido de ella. Yo ahí ya me iría más al crecimiento postraumático, cuando ha habido una experiencia realmente traumática, pero la resiliencia la tenemos en marcha todos los días, es decir, de repente tú estabas preparándote una oposición y no has sacado la nota que esperabas, ¿no? Y no has sacado esa plaza, y tienes un montón de aprendizajes que sacar de cómo lo has hecho, de cómo te has enfrentado al examen, de cómo te has planificado. Te puedes para hundir la siguiente o puedes fase. aprender, ¿no? Eso es, ¿no? O puedes tener una pérdida importante, un duelo, y puedes quedarte encapsulado en esa sensación de tristeza, ¿no? De pérdida o incluso de shock. O puedes intentar ir dando pasitos hacia adelante, donde ir activando también esos recuerdos nostálgicos, donde has vivido cosas bonitas con esa persona y con lo que te ha aportado, ¿no? Entonces, la resiliencia al final es ir activando recursos que todos tenemos para poder salir, ¿no? Fortalecidos de ahí. ¿Crees que hay una parte de la capacidad de ser resilientes que ya es innata en el ser humano? O sea, hay personas que de manera natural tienen esa capacidad como más evidente, más presente, ¿no? Pero se observa, se puede trabajar es que es tremendamente aprendible. De hecho, hay muchas culturas donde han vivido a lo mejor pues más recientemente una guerra, una ocupación, cosas por el estilo, o un huracán, ¿no? Que les ha hecho vivir una experiencia que ha puesto a prueba realmente sus habilidades y sus conexiones sociales, muchas cosas. Y se ve cómo esas personas valoran
las cosas pequeñas del día a día muchísimo más y sus niveles de satisfacción y de felicidad son mucho más altos, pero muchas veces también por el impacto que ha tenido esa experiencia en su vida. Exacto. Por contraste, acaban valorando también mucho más las cosas buenas. Claro, es que cuando hemos sufrido es cuando, yo estoy totalmente convencida de que es cuando más podemos conectar con el sufrimiento ajeno, más compasivos nos volvemos y podemos utilizar también este aprendizaje que hemos hecho para aportar luz a los demás, ¿no? Porque lo entendemos mucho más. Totalmente. ¿Y la positiva cómo ayuda a ser más resilientes? ¿Cómo lo hacéis? Pues trabajamos desde muchos ejercicios, pues por ejemplo relacionados con el perdón, que es un elemento que ayuda mucho, ¿no? En el tema de la resiliencia, en el duelo, por ejemplo, cuando a veces pues la persona no se ha cuidado mucho, la que se ha ido, pues hay enfado, no hay rabia con esa persona porque no haya hecho lo posible por quedarse aquí más tiempo, pues ahí por ejemplo trabajamos esa fortaleza donde lo que buscamos es intentar darnos cuenta de que ese dolor que estamos sintiendo es por amor y que si yo sigo enfadado lo único que consigo es ir alejando las cosas buenas que yo tenía con esa persona. ¿No? Entonces el trabajo de esa fortaleza, por ejemplo, es muy interesante, pero se puede trabajar de maneras muy creativas y muy diferentes. ¿Y los cambios que conseguís son duraderos o depende de cada persona, vuelve para atrás? O sea, ¿se crea un cambio interno ya en esa persona y en su manera de enfrentar? Mi percepción en los 18 años que llevo trabajando es que el cambio es duradero, pero por ejemplo, pues el otro día nos escribió una persona que llevaba 10 años que había visto y que de repente quiso volver a retocar algo. Yo creo que la psicología es un recurso que debemos de empezar a entender como algo que está aquí a nuestro lado a lo largo de nuestra vida para ayudarnos, igual que lo está la medicina o la fisioterapia o la nutrición, ¿no? Y que puede ser un buen compañero de vida para momentos donde a lo mejor tenemos cambios importantes o nos inestabilizamos un poquito. Pues el tener unas sesiones con la persona que tengamos de confianza nos ayuda a tomar distancia, a coger perspectiva, a coger fuerza para afrontar esa experiencia de otra manera, que probablemente a lo mejor la podríamos afrontar también sin esa ayuda, pero a lo mejor lo haríamos con más peso, con más sufrimiento, con más carga, ¿no? Claro, en definitiva, estamos aquí, estamos en este programa también para intentar ayudar a acercar estos conocimientos de bienestar a la población en general, porque sabemos que nos falta educación, que nos falta mucho aún en las bases. Y ahora está todo, después de la pandemia, la verdad es que yo he percibido un cambio en cómo se concibe la psicología abismal. Yo, vamos, no sé si tú la pandemia ha ayudado bastante a la psicología. Yo recuerdo que antes de la pandemia a mí me guardaban como Dafne Coach, no me guardaban en su móvil como Dafne terapeuta o psicóloga porque no era algo que se comentaba. Y ahora sí, ahora se comenta ayudado abiertamente. Mucho a la psicología, sin duda, pero aún hay mucho por hacer, o sea, siempre. ¿crees que hemos avanzado ya, más allá de la pandemia, pero crees que si miramos unos años atrás, en qué punto estamos, ¿no? Y nos queda siempre mucho por avanzar y evolucionar en muchos aspectos, pero yo me siento muy agradecida de que desde el momento en el que yo empecé a trabajar, que era ya por el 2005, hasta ahora ha evolucionado la psicología a pasos agigantados y además para el psicólogo es un momento muy dulce porque las personas vienen con muchas ganas a ti. Antes venían porque le decían que tenía un problema o porque estaba tan mal, ya no podía más. Que ya no podía más. Y muchas veces yo lo explico, tú contra más esperas, más grande se hace la herida, más cuesta curarla. Cuanto antes vienes, menos tardamos en poder reparar ese daño. Entonces, esta concienciación ayuda a que cada vez se venga antes y sea más fácil poder recuperarse. ¿Y las nuevas tecnologías? O sea, ¿qué futuro nos depara a los psicólogos? Me ha sacado un tema peleagudo aquí. Porque claro, yo pienso, ¿no? Cuando empecé, que claro, empezabas a hacer sesiones online porque desde el coaching se promovió bastante, entonces los psicólogos empezamos a entrar también. La gente era un poco reticente, pero es cierto que yo siempre decía, tú prueba una sesión y verás que te olvidarás de la pantalla y ya fluirás. Y es verdad, cuando uno prueba, repite. Pero ahora cada vez cuesta menos, pero claro, el futuro parece que esto va más, ¿no? Va más porque así tú puedes elegir a la persona que te apetezca con la que te sientas más a gusto. ¿No crees que a lo mejor habrá un ente ahí que hará de ti? Pues no lo sé, porque con la inteligencia artificial ahora los pasos agigantados, esta IA generativa que está dando, pues probablemente espero que no nos sustituyan de todo. Pero a mí la tecnología me da muchas cosas buenas, pero te reconozco también que me quita otras muy buenas. O sea, para mí es una relación ambivalente.
porque hay muchas personas que veo que están perdiendo mucha calidad de vida, muchas emociones positivas y mucha conexión y autenticidad social por la tecnología. Entonces, estamos en un proceso de cambio y aprendizaje, yo creo. Aprender a relacionarnos, ¿no?, de forma saludable con la tecnología. Porque claro, nuestro trabajo, el trabajo de psicólogo, es un trabajo que yo creo que tiene que ser absolutamente vocacional. ¿Siempre has querido ser psicóloga? ¿Cómo acabaste estudiando la carrera de psicología? Siempre, no, de chiquitita, ¿Qué te llevó? no. Pero ha sido una profesión que siempre me ha llamado mucho la atención porque mi familia ha necesitado mucha ayuda psicológica siempre, ¿no? Lo que decías cuando hablábamos un poquito antes, que los psicólogos siempre tenemos ahí como una historia detrás que nos lleva a tener esa motivación de entregarnos a la ayuda de los demás por alguna razón, ¿no? Y en mi caso pues fue por mi madre, por mi familia en general, que necesitaban bastante apoyo y veía que no le daban en ese momento lo que ella necesitaba. Y bueno, pues fue ir de profesional a profesional y nadie sabía cómo ayudarle. Y fue súper difícil, además ella me crió solita a mí. Entonces pues era muy complicado y yo creo que ahí generé como la obsesión de tengo que encontrar la manera de ayudar a la gente de verdad y no vender motos, no decirles cosas que luego no voy a poder cumplir. Y por eso al principio me metí en forense, me hice perito y era todo súper medible, tal cual. Pero luego a mí lo que me tiraba era la terapia, era la clínica y la verdad es que ahora, como te digo, ha evolucionado muchísimo la psicología y hay herramientas súper potentes. Y claro, y en ese camino entiendo que te encontraste con la psicología positiva y te enamoraste. Me enamoré, claro, venía de la forense, venía de la clínica pura. Imagínate. Y cuando oí hablar de la positiva fue como un dar de luz. ¿Esto existe? Sí, además es que era en el 2006 cuando yo la escuché más o menos por primera vez. Y aquí no había nada más que un libro de Carmelo Vázquez y de María Dolores Savia que se llama Optimismo Inteligente. No había nada más. Entonces cogí y me cogí a una amiga y a mi pareja y me fui al primer congreso internacional en Filadelfia. Wow. Y me fui a la... Ya empezaste fuerte, ¿no? A la biblioteca de al lado. Claro, es que no había otra cosa, me tenía que ir ahí. Yo no tenía que te ni interesaba de de verdad, te te encontraste ahí algo que te atraía mucho. Y me fui a su biblioteca y ahí tengo una foto con, no sé cuánto, me llegaban por aquí los libros y me tuve que traer una maleta entera de libros porque aquí no había. Qué bueno. Y antes no se compraba por internet igual que ahora. Claro, es que no era, todo era muy diferente. Sí. Y claro, no solamente estamos hablando de ser psicóloga, sino de que has montado un equipo, que tienes toda una infraestructura que ya sé de qué va, y cuando tú no eres experto en empresas, en gestionar todo eso, es algo que no es nada fácil y puede quitarte mucha energía. ¿Cómo lo llevas tú eso? ¿Cómo llevas ese equilibrio? Ahora mejor, porque ahora ya pertenecemos a un grupo más grande y ya tengo pues una red, un equipo de director comercial, director de marketing, de formación, financiero, que se ocupan de todo lo grueso y bueno, pues ahí ya hay una gran liberación, pero los de inicio fueron muy complicados porque no nos enseñan en la carrera a ser empresarios. Claro. Y cuando lo que haces funciona y vas creciendo, pues te va pidiendo cosas que no sabes hacer. Claro. ¿Y delegar? ¿Te ha costado delegar? Pues me ha costado bastante, pero al final a mí delegar tienes que soltar. No tanto, porque yo qué sé, yo voy un poco al que confío demasiado a veces, no tanto que dejo que a veces me lo encuentro, ¿no? Pero sí mucha frustración de que cuando no tenías dinero suficiente para tener mucho equipo, tocaba hacer de todo y yo me acuerdo que yo tuve que responsabilizarme de las cuentas y yo he suspendido en matemáticas en más de una ocasión en mi época de estudiante, no me cuadraba nada. Y ha sido pues todo un reto y un aprendizaje, pero es la resiliencia. Al final, cuando vives situaciones duras en tu vida, te das cuenta de que tienes que apretar y tirar para adelante, porque si otras personas pueden, tú también puedes. Claro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues de todo lo que he hecho, de la parte de gestión de personas, de la parte de formación, conferencias, tal, sin dudarlo, la terapia. Aunque es muy dura, aunque es trabajar con el malestar, pero es que es tan bonito ver cuando alguien te mira a los ojos y de verdad te dice que eso le ha ayudado a cambiar algo súper importante en su vida. No sé, o cuando ves que de repente un día llegan y yo lo llamo vuelven a brillar, ¿no? De repente les ves que son ellos. Que ha habido un cambio, esa chispa, ¿no? Donde han encontrado eso que necesitaban y que su vida ya pues, ha ido por otro lugar. Pues ese momento es mágico. Y claro, tienes una empresa.
requiere de muchísima involucración. ¿Cómo encuentras el equilibrio también con tu vida personal? Pues al ¿O forma principio parte de fue tu vida súper personal ya difícil. directamente? Yo era de las madres, yo soy mamá, ¿vale? Tengo una hija Además, de 10 años claro. y me acuerdo que los 2-3 primeros años mi hija era la de que llegábamos a la clase al cole y de repente veías a todos con un botecito azul con purpurina tal pascual y tú mirabas, había que traer un botecito de purpurina. Yo había llegado a lo mejor a las 9 de la noche el día anterior. Tal. Sí, sí. Los primeros años que fui mamá fue muy difícil porque había muchísimo trabajo y tenía que, es que es la fuente de economía familiar, entonces había que estar ahí. Pero luego tuve la suerte de poder tener un equipo y la verdad es que ahí yo tomé la decisión firme de que quería las tardes para estar con mi hija. Muy bien. Para bien y para mal, porque pues es importante, claro, porque hay que te renunciar necesitaba. cosas y tal, pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Qué bien, un buen aprendizaje. ¿Qué le dirías a la Dafne de 20 años, ahora con toda la experiencia que tienes, si pudieras darle un consejo? ¿De hace 20 años o de cuando tenía 20 años? De cuando tenías 20 años. Pues fíjate que no me atrevería a darle muchos consejos de lo que debería hacer o no, sino que a lo mejor le daría más las gracias por no haberse metido en muchos líos ni haberla liado con todo lo que llevaba a la espalda. Claro, tú desde la psicología positiva lo que harías es darle reconocimiento, ¿no? Sí, más porque que bastante tenía yo ya que soportar como para encima darme caña. bien. Entonces, el no haberme metido en líos, el haber sido responsable. Yo he sido de estudiar mucho y no tener muchos amigos, los tengo ahora y parece que estoy viviendo mi segunda adolescencia. Bueno, nunca es tarde. Y yo un poco diría eso, ¿no? Que ole por no haberme metido en ningún lío gordo. Muy bien. Ahora vamos a entrar en un apartado del programa que me gusta mucho, que es el de las preguntas flash. Son preguntas de estas de pregunta-respuesta. Aquí te pillo, aquí te mato. Sí, sin pensar demasiado, respuestas rápidas y concisas. Lo intento. Lo primero que te venga en mente. Vale. Y ahora, las preguntas flash de Argal. Venga, ¿algún sueño o meta que tengas ahora mismo en mente? Pues esa parte que te decía que estoy intentando fusionar la parte de EMDR o trabajo desde el trauma con psicología positiva y está siendo muy difícil, pero ya poco a poco voy viendo la luz. Pues esa meta para mí ha sido y está siendo muy, muy interesante. ¿Quién te inspira? ¿Quién es tu fuente de inspiración? Es que hay muchas personas, pero si tuviese que elegir, primera. Mis pacientes. Muy interesante. Mis pacientes. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El de... ¿Tú has visto películas de esa gente con un superpoder que hace así como una onda expansiva, no? Pues no violencia, ¿sabes? Como que la violencia se aplacara ahí alrededor. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un domingo? Pues con un partido de pádel con los amigos y una tarde de cine con mi hija y con mi marido. Muy bien. Y a veces comiendo calçots, ¿no? También. Que sé que últimamente... Ha sido una calçotada como hemos hecho este fin de semana pasado. Exacto. Sí. ¿Qué te gusta hacer en tus días, en los días que necesitas recargar pilas, recuperar energía? ¿Qué haces? Bueno, para revitalizarme, pues dos cosas. Deporte, me encanta el pádel, llevo muchos años jugándolo y me encanta, y el yoga. El yoga me revitaliza muchísimo e intento todos los días practicar un poquito. ¿Tu plato favorito para cocinar en casa? Es que la cocina no es lo mío, ¿sabes? Entonces, dentro de lo que haces, de lo que más o menos se me da bien hacer, bueno, hace mucho que no lo preparo, pero se me daba bien el sushi. Sushi. Muy bien. Pues mira, no, o sea, es complicadito, no es hacer una tortilla francesa. No, sí, pero hago muy pocas cosas. Pues, bueno, pero que hacía estaba el sushi. Tiene su mérito. ¿Hay algo ahora mismo que estés aprendiendo en este momento de tu vida? Pues, ¿dices a nivel profesional o a nivel personal? A todos niveles, pero ya veo que tú todas las respuestas las llevas a nivel profesional. De aprendizaje sí, ¿no? De aprendizaje, mira, un tema que me está ahora llamando muchísimo la atención es el de las terapias psicodélicas. Y sé que puede sonar muy extraño y muy tal, pero creo que es una rama que siempre me da por irme a las cosas que están en fase de desarrollo. Muy bien. Y que está en auge, sobre todo para trauma también. Muy bien. ¿Qué canción te levanta el ánimo?
¿Tienes alguna...? Levantarla, yo creo que Color Esperanza de Diego Torres, pero la que más me gusta y más me eriza la piel es decir, la de La Misión de Ennio Morricone. Muy bien. ¿Y tienes algún proyecto personal o profesional que te emocione mucho, aparte de los estudios y que estás haciendo? Pues yo creo que medio término lo que ahora estoy también por equilibrar un poco, ¿no?, con la parte personal es, pues te parecerá una tontería, pero con mi hija ahora estoy en una etapa en la que está aprendiendo a estudiar, que ha sido uno de mis placeres más grandes del mundo mundial. Sí. Y está siendo súper bonito el acompañarle en esta fase desde que ella encuentre su forma y no ponerle mi forma, ¿sabes? De cómo hacer las cosas. Sí, muy bonito. Y ver cómo ella lo va consiguiendo por sí misma es una etapa muy chula. Sí. Muy bonito. Y por último, Dafne, voy a pedirte que me hagas una pregunta tú a mí, te explico. El último episodio de este podcast va a ser un episodio en el que yo voy a ser la entrevistada, pero voy a estar a solas. Lo que voy a hacer es responder las preguntas que me habéis hecho los invitados, cada uno de los que habéis pasado por cada capítulo. Venga. Entonces, lo puedes hacer mirando a esta cámara y una pregunta. Yo trabajo sobre todo con temas de autoestima y de relaciones, entonces si la pregunta puede estar un poco centrada en esta área y si no, lanza lo que te apetece. Vale, yo la pregunta sí que me vendría a la mente sería, Silvia, ¿no? Te hablo ya como que estoy ahí. ¿Cuáles serían tus fortalezas principales que pones en marcha tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, que te hacen fluir y disfrutar con lo que haces? Me encanta. Me alegro. Porque todas las preguntas son bastante a nivel profesional, así que así vamos a encontrar, y tú lo has llevado a tu terreno, así que me gusta muchísimo. Dafne, y ya para ir acabando, si tuviéramos que darle algunos consejos, algunos tips a los jóvenes o a las personas que nos están escuchando sobre cómo enfocar su vida de una forma pues, más positiva desde la rama que tú trabajas, ¿qué les dirías? Así como un poco a modo de resumen de todo lo que nos has estado compartiendo. Pues fíjate, lo que les diría sería que desde todo lo que se está estudiando últimamente acerca de la felicidad, lo que se ha observado que más influye en la percepción de la felicidad subjetiva es las relaciones, la calidad de las relaciones. Y es algo que se está perdiendo mucho. La interacción real y auténtica se está perdiendo mucho pues, por la tecnología, ¿no? Y el tiempo que pasamos o jugando o en redes sociales, dependiendo si son chicos o son chicas, y cómo se está afectando a nuestras habilidades sociales y a la autoestima. Entonces, pues hacer un poco caso a esta información, que es una información súper útil, y dedicar todo el espacio y tiempo que podamos a bueno, pues nutrir esas relaciones y beneficiarnos de esa interacción común. Fantástico, me encanta. Pues Dafne, muchísimas gracias, ha sido un placer. Creo que hemos aportado mucha luz a aquellos que nos están escuchando. Gracias a ti, Silvia. Y a ti que nos escuchas, ya has visto que ha sido un programa revelador en el que te hemos mostrado la importancia de nuestras fortalezas, de potenciarlas, de tomar conciencia de ellas para utilizarlas más, y que tenemos que darle un enfoque mucho más positivo a nuestra vida, que seguro que vamos a agradecerlo. Si quieres más recursos, los tienes en la descripción de este capítulo. No olvides seguirnos para estar al día también de las próximas ediciones, de los próximos invitados, que te aseguro que te van a encantar. Gracias, nos vemos. Lo que nos preocupa, un podcast de Argal.